Muy buenas noches, Alonso Cueto. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por estar aquí en la repregunta, el especial. Muchas gracias, Luciana. Encantado de conversar contigo y con todos los que nos escuchan. Alonso, ¿cómo se cuenta un país? ¿Cómo se narra un país, en este caso el Perú, esa nación tan fascinante? Voy a hacer una pregunta que parece económica, pero en realidad es una pregunta apropiada para un novelista. Hay hoy una figura que resuena en la opinión pública en distintos puntos del mundo, que es la ministra de Economía de Perú, María Antonieta Alba Toni, por Sí, su juventud y por la decisión con la que está encarando ciertas medidas económicas. Para un novelista observador de la realidad y que usa la realidad de la historia y también la historia política y de poder en Perú, este personaje, esta joven, es potencialmente una protagonista que podría sintetizar algunos de los dilemas que atraviesa Perú en este momento. sí, bueno, eso está muy bien observado porque ella pertenece a una generación de economistas educados en una universidad privada de mucho prestigio, la Universidad del Pacífico. Tiene una formación pues, en economía, en finanzas y en administración pública muy fuerte, pero al mismo tiempo, y esto es lo curioso, tiene una conciencia social, un sentido de la solidaridad y el compromiso que no es, digamos, tradicional, frecuente encontrar en personas que tienen esta formación. Me parece que es un caso muy interesante de alguien que sintetiza, ¿no?, una formación muy sólida en el campo de las finanzas con una conciencia social muy grande y un sentido del servicio, ¿no?, al gobierno, a la administración pública, que es algo de lo que por lo general personas como de su entorno, de su formación, es algo de lo que han huido. Entonces, me parece muy esperanzador, muy simbólico el hecho de que sea mujer también. Claro. Me parece muy interesante. Ella ha dicho en una entrevista que siendo mujer una tiene que trabajar el doble para ser reconocida, lo cual es probablemente muy cierto. Y creo que, digamos, que en América Latina esta síntesis, ¿no?, de formación sólida y de solidaridad y sensibilidad social es la esperanza que tenemos, porque en realidad si las élites están divorciadas del país, pues estamos siempre en camino de dejar esos puestos a la gente más corrupta y más ineficiente, ¿no? Dijiste una palabra clave, Sí, elite, Alonso. Desde Buenos Aires, el caso de Tony Alba también llama la atención por la colocación de deuda que hizo hace unas semanas a una tasa bajísima, creo que del 4%. Logró pedir plata prestado a una tasa de interés muy baja, impensable para la economía golpeada de Argentina. Ahora, la palabra elite repone un problema de Perú y de América Latina en relación a que sigue abriendo una especie de puja de clases y quienes llegan al poder sí, pueden eventualmente estar desconectados de la realidad. claro. Sí, porque en realidad el gran proyecto de la América Latina, Luciana, yo creo que es el proyecto de unas sociedades nacionales, de unas sociedades integradas, de unas sociedades con conciencia de su nacionalidad, de su colectividad, de su comunidad, con un espíritu que es algo que intentaron, ¿no?, crear los padres de las nuevas repúblicas en el siglo XIX y que por una serie de motivos, ¿no?, que tienen que ver con la corrupción, con la violencia, con la división racial, que en el Perú ha sido y sigue siendo pues un tema muy importante, muy dramático, no se consolidaron, ¿no? Estas sociedades nacionales no se consolidaron. Entonces, creo que el tema de unas élites, ¿no?, divorciadas, de su sentido de pertenencia es uno de los grandes temas, ¿no? Cuando vino a Lima Alexander von Humboldt en el siglo XIX a Ajá. comienzos, él dijo que Lima estaba más cerca de Nueva York y de Londres que del Cusco y de cualquier provincia, ¿no?, que nosotros mirábamos desde Lima al exterior y no mirábamos para nada a lo que pasa dentro de nuestro propio país. Eso es algo que ha cambiado o que está cambiando poco a poco. Y con esta pandemia creo que ha habido, por lo menos es lo que he percibido, un sentido, ¿no?, de la solidaridad y de la
pertenencia que no había habido en crisis anteriores. Creo que ahora estamos un poco más conscientes que hace 50 años de lo que pasa en las provincias, con la gente marginada, con la gente necesitada, con la gente que tiene hambre, y que ha sido necesario que esto ocurriera para que pudiéramos reconocerlo. Pero en realidad, Ahora, Alonso, en Perú el coronavirus, la pandemia, ¿cómo ha impactado en términos de sectores sociales? ¿Los sectores empobrecidos son los más fuertemente castigados por los contagios y las muertes? sí, son los más fuertemente castigados. Digamos, en ocasiones este consejo quédate en casa es un lujo que solo algunos Claro. se pueden permitir. O sea, para empezar, mucha gente no tiene casa, no tiene dónde quedarse, no tiene dónde estar. Y evidentemente eso es algo que ha definido, ¿no? El curso de la enfermedad, ¿no? Yo creo que lo que pasa, Luciana, es que eh, las crisis como esta son como tormentas que caen sobre las sociedades y que iluminan, ¿no? Ujú. Como si lanzaran relámpagos su estado, el estado en el que se encuentran, ¿no? Entonces nos habíamos acostumbrado a la falta a la falta de salud pública, a la falta de educación pública, a los problemas de infraestructura, pero viene una tormenta, viene una crisis y nos da de lleno y nos revela algo que ya sabíamos, ¿no? Que es todos estos problemas que arrastrábamos, pero de los que somos súbitamente conscientes gracias al impacto de esta crisis, ¿no? Ahora, Eso es, Alonso, volviendo otra vez a la figura de Tony Alva y la idea de una élite, esta figura joven, mujer, que sí. logra articular intereses económicos y financieros, pero también una conciencia social, ¿pertenece a una élite? ¿Las élites siguen gobernando el Perú a pesar de los años de democratización que atraviesa el país? Bueno, mira, las élites en realidad, por un lado, tienen intereses económicos en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto es un Ujú. tema, creo que es que, digamos, que ocurre en cualquier país. Tienen unos intereses económicos, tienen cuidado en favorecer algunos líderes políticos y al mismo tiempo se desentienden de las sociedades. O sea que por un lado Ujú. tienen intereses y por otro lado se desentienden, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Que ya se establecía José Carlos Mariátegui entre las clases dominantes y las clases dirigentes, ¿no? Hemos tenido clases dominantes, pero no clases dirigentes, ¿no? Yo creo que el problema en el Perú y en el mundo hoy día es la falta de líderes. O sea, no hay un liderazgo. Han desaparecido los líderes mundiales que tuvimos, por ejemplo, en los años 60, en los años 70, ¿no? Hoy día tenemos casi en todas partes pequeños caudillos, ¿no? Como Bolsonaro o como Donald Trump o como Putin. Estamos volviendo a estados pues, muy concentrados, cerrados sobre sí mismos, y esto me parece que es el gran peligro de esta época, ¿no? La falta de liderazgo, de un liderazgo mundial para un problema que es mundial, ¿no? Alonso, tu gran amigo Mario Vargas Llosa, en aquella Sí, novela que ya es un clásico, Conversación en la Catedral, y el personaje de esa novela, Zabalita, sí, bueno, acuñó un interrogante mítico sobre el Perú. ¿En qué momento se jodió el Perú? Se preguntaba sí, Zabalita en 1969. Pero hace claro, pocos años, Vargas Llosa dijo que Perú estaba desjodido de alguna manera. sí. ¿Coincidís con esa evolución positiva de la sociedad peruana? Yo sí coincido con esa evolución positiva. Mira, yo he escrito un artículo sobre eso hace poco, porque creo que no solo en el Perú, sino en América Latina ha habido una tendencia a decir que estamos condenados por la historia, Ujú. ¿no? O sea, que la historia que tenemos es una historia que nos condena al atraso, a la pobreza, al subdesarrollo y que no hay modo de salir de eso, ¿no? Y de hecho, Linca Garcilaso en los comentarios reales, al comentar la eh, ejecución de Tupac Amaru, dice, bueno, porque en nuestra historia en todo fue tragedia, ¿no? En todo fue tragedia, ¿no? Entonces, esa tendencia a la inmovilidad creo que se ha ido perdiendo porque gracias a una serie de hechos históricos y un poco en el Perú
digamos, a traumas históricos como la guerra de Sendero Luminoso, Claro. hemos ido siendo conscientes de nuestros defectos, abordándolos, y se ha ido creando una clase media en el país que creo que es la que ha logrado revertir esta idea de la condena. O sea, una clase media pujante, informal muchas veces, pero con un sentido del trabajo, de la iniciativa y de pensar, de sentir que la historia no nos condena, ¿no? Que podemos transformarla, que está en nuestras manos. Ese creo que es el gran evento cultural de fines del siglo XX y de comienzos del siglo XXI al que se refería Mario. Y me alegro, ¿no?, de que creo que este es un tema que en América Latina también está ocurriendo. Ahora, Alonso, hay una paradoja y hay una polémica en Perú acerca de cómo se dio esta modernización y este camino al desarrollo más sostenido de las últimas décadas y que tiene que ver con el rol del fujimorismo y la modernización económica de Perú que dejó como legado. ¿Qué pensás de eso? Mira, el fujimorismo es una lacra que acabó con nuestra vida democrática. Fujimori, en mi opinión, pensaba que el Perú era una chacra donde él podía hacer lo que quería, era un ser totalmente despótico, un dictador, una persona profundamente inmoral que permitió que Montesinos corrompiera el sistema judicial, corrompiera a los periodistas, corrompiera a cuanta persona podía para lograr objetivos personales, ¿no? Yo Pero no se veo... discute esa paradoja entre el grave daño a la institucionalidad peruana y al mismo tiempo, y a la corrupción, el efecto de la corrupción, pero al mismo tiempo un camino de desarrollo económico que se sostuvo a lo largo del tiempo después de, preso y terminado el régimen fujimorista. Sí, bueno, las políticas económicas y los ministros de Economía que él mantuvo en el poder tomaron la línea correcta después del desastre que fue el gobierno de Alan García y de los que lo siguieron, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que no puede haber un desarrollo económico sin un poder judicial que sea independiente, sin un periodismo que sea crítico. O sea, digamos que ese es un desarrollo totalmente amenazado, ¿no? Claro. O sea, imagínate, ¿qué empresa va a invertir en un país donde el poder judicial está vendido, ¿no?, a un señor, ¿no? ¿Qué inversiones va a haber cuando el gobierno hace lo que quiere y no hay un periodismo que lo vigile? O sea, digamos que ese era un desarrollo económico totalmente saboteado desde dentro. Y otra cuestión que llama mucho la atención de la sociedad, vos has escrito el material de Perú bajo el régimen fujimorista y la guerra contra Sendero Luminoso ha sido parte de tu narrativa, La Hora Azul, es uno de los libros claves en ese sentido. Otra de las paradojas que uno percibe en Perú hoy, que de alguna manera recoge toda esa historia de las últimas décadas, es que por un lado se presenta como un país saneado en términos macroeconómicos, pero al mismo tiempo de profundas desigualdades. Es muy llamativo, la clase media peruana se siente particularmente desafiada, por ejemplo, por una educación pública poco expandida y una salud pública poco al alcance de la mano, salud pública gratuita, ¿no?, al alcance de los distintos sectores. ¿Cómo integrás estos dilemas o estos desafíos en el análisis de un Perú en mejores condiciones? Sí. Bueno, un país, digamos, en estado de desigualdad, dividido por prejuicios, no puede progresar. O sea, puede haber unas cifras macroeconómicas muy interesantes, pero lo que tienen que entender los empresarios, la élite, los gobiernos, es que al mercado le interesa crear riqueza. Al mercado no le interesa limitar sus fronteras, ¿no? O sea, todos debemos tener un poder adquisitivo, todos tenemos que buscar una vida decente, digamos, con recursos mínimos, ¿no? Entonces, tiene que haber, yo creo que lo que nos espera, ¿no?, después de esta crisis es un retorno a políticas estatales fuertes que busquen una mejora en los servicios de salud, en los servicios de educación, en la infraestructura en todos los países. Y esto te digo que va a pasar, creo, en todo el mundo, ¿no?
Ahí disentís con tu amigo Vargas Llosa, que es un defensor de posiciones más libertarias y liberales alrededor del mundo. Yo no digo que esto es algo necesariamente deseable, porque esto tiene muchos peligros, el desarrollo estatal tiene muchos peligros, puede encumbrar autócratas, pero creo que es lo que va a pasar, o sea, me parece que es lo que va a pasar y hasta cierto punto puede ser necesario en nuestros países pues, mejorar los servicios públicos, evidentemente. En el Perú es fundamental mejorar la salud, la educación y la infraestructura, ¿no? Pero espero que eso no vaya reñido con políticas económicas estatales que ataquen a la empresa privada y ataquen a los empresarios mismos, porque creo que la riqueza tiene que venir de algún lado. El Estado no está para producir riqueza, el Estado está para distribuirla, ¿no? Pero la riqueza la tiene que hacer la empresa privada, ¿no? Y creo que justamente Tony Alves es un ejemplo de alguien que ha entendido eso a la perfección. Por eso se convierte en la síntesis que vos decís claro. de los debates que hoy atraviesan Perú. Otra figura que, bueno, cuyo final tuvo mucha repercusión en todo el mundo es la de Alan García con su suicidio trágico por el caso implicado, denunciado en el caso Odebrecht. ¿Esa es otra síntesis del Perú? Bueno, mira, el caso de Alan García es, en mi opinión, el caso de una personalidad narcisa, hecha, digamos, de mitos personales, ¿no? Que se encumbra como una figura mítica y que logra, ¿no? Hasta cierto punto su objetivo y que nunca renuncia a querer ser un mito, ¿no? O sea, su vida y su muerte son en todos los casos ejemplos de cómo él siempre quiso estar por encima del resto del mundo, ¿no? En todo momento, lo que él hizo siempre, lo mucho de malo que hizo y lo poco de bueno, en mi opinión, estuvo al servicio de ese fin. Siempre vivió para alimentar su mitología personal. Creo que este es un tema que se puede aplicar a muchos líderes, ¿no? De su generación, ¿no? en la América Latina. Claro. Y que es parte de la cultura latinoamericana, ¿no? Parte de los problemas de América Latina también. De los problemas de América Latina, por supuesto, ¿no? De los problemas de América Latina, o sea, la necesidad de una mitología individual, ¿no? O sea que a mí siempre me ha gustado mucho esa frase de Octavio Paz que dice que necesitamos sociedades fuertes, ¿no? Y líderes débiles, ¿no? En vez de líderes fuertes y sociedades débiles. Yo creo que hay que buscar siempre que las sociedades tengan fuerza, ¿no? O sea, llega un momento en el que si la sociedad es fuerte, si la sociedad es consolidada, si la sociedad respeta las normas de convivencia, pues puede haber cualquier líder. El líder no interesa, ¿no? No estamos lejos de ese momento, pero en realidad ese debería ser nuestro objetivo, una sociedad fuerte, ¿no? Que pueda funcionar por sí misma, ¿no? Alonso, dos preguntas literarias. Por un lado, de tu larga producción, vasta producción, ¿cuál es la novela que recomendarías a un argentino que leyera para comprender mejor el Perú? Una novela tuya. Bueno, mira, para comprender, yo no sé si las novelas sirven para comprender algo, ¿no? Pero sí creo que, digamos, pueden dar pueden ofrecer un trozo de vida, ¿no? De un país, ¿no? Pueden dar a una imagen, una voz, una revelación de algo que tiene que ver con un país, ¿no? Y tal vez ahí, pues La Hora Azul podría ser la novela en la que efectivamente hablo de un tema que tiene que ver con la guerra de Sendero Luminoso, pero también hablo de hechos constitutivos, ¿no? De la sociedad peruana, ¿no? Porque es la historia de un abogado de una familia rica que busca a la mujer de la que se enamoró su padre, que era militar en la época de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces él entra en el mundo, el mundo desconocido hasta ese momento. Bueno, mereció el premio Ralde de literatura, La Hora Azul. Sí, bueno, la gente, sí, muy generoso el premio. Y la última pregunta, Alonso, es
¿qué novela de otro autor o autora peruano recomendarías para leer hoy que sea una buena representación de lo que es ese mundo, esa sociedad tan fascinante de la sociedad peruana? Mira, yo recomendaría una gran novela de José María Arguedas, Los ríos profundos, Ujú. una novela en la que la geografía, ¿no? El mundo andino, el cielo del amanecer, las estrellas, las costumbres, la poesía popular, los bailes, la música, bueno, todo esto tiene una presentación extraordinariamente rica con una dosis de magia genuina, no es una magia impostada, es una Ujú. dosis digamos, de convicción, ¿no? En el mundo de la magia. Es una novela lírica, ¿no? La calidad de su prosa es lo que define y recomendaría especialmente un momento, ¿no? En el que los personajes se quedan mirando una luz, mirando la luz del amanecer y contemplando, ¿no? Eso que hemos perdido, ¿no? Nosotros, ¿no? Contemplando el cielo, contemplando la belleza de una estrella, ¿no? Creo que justamente lo que ha pasado ahora en el mundo es algo que nos ha servido para hacer algo que nunca hacíamos, ¿no? Y que la Sí. literatura siempre nos ha pedido que hagamos, que es mirar a nuestro alrededor, contemplar lo que nos rodea, darnos cuenta de lo que somos en ese mundo y bueno, eso es algo que siempre tenemos que agradecer. Muchísimas gracias, Alonso Cueto, Un desde gusto. Lima, por esta, bueno, esta sensibilidad para contarnos cómo está el Perú, cómo se ha desjodido el Perú, pero todas las cuentas pendientes que quedan por delante. Muchísimas gracias. Es un gran gusto conversar contigo, Luciana, y con todos. Igualmente. Gracias a Buenas ti, que noches. te vaya muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao.